instauración de los conciertos educativos con centros privados ha ido produciendo una lenta pero paulatina privatización de nuestro sistema de enseñanza. Permitiendo la subvención con fondos públicos de iniciativas privadas que, lejos de ofrecer un servicio universal y gratuito, se convierten a menudo en auténticos espacios de exclusión social. Sin embargo, la política educativa del gobierno actual es, además de un ataque sin precedentes a nuestro sistema educativo, un ataque a la sociedad en general. El movimiento social por la escuela pública de Asturias surgió allá por el año 2001 con la vocación de ser y actuar como un movimiento ciudadano con la voluntad de defender la escuela de todos y de todas, con voz propia sumada a otras voces iguales más allá de consignas o estrategias externas. Defendemos la escuela como un servicio público que debe de llegar a todos y a todas, de forma gratuita y en las debidas condiciones de calidad. En este sentido, nuestra defensa de la escuela pública se centra en el hecho de que es la única capaz y con voluntad de garantizar el carácter universal de la educación. Esto solo puede alcanzarse desde planteamientos integradores,
y no de exclusión. Por ello, entendemos que la enseñanza pública ha de ser universal, gratuita y laica. Ahora, este gobierno, en la situación de crisis como excusa, manifiesta una firme voluntad de terminar con esta concepción de escuela pública, favoreciendo en primer lugar su deterioro y desmantelamiento y en segundo la privatización. Basta con recordar las clarificadoras palabras del actual ministro de Educación. La escuela pública ha dejado de servir a la sociedad. Se han anunciado recortes que suponen 3.500 millones menos para educación. A ello hay que añadir las reducciones presupuestarias anteriores y el incremento de unos 500.000 alumnos en los últimos años en el conjunto del Estado. Resulta evidente que esto repercutirá en la calidad de nuestro sistema. Se afirma que no hay más opción que recortar y con ello considerar asistenciales las escuelas de 0 a 3 años. Aumentar ratios en infantil, primaria y secundaria, recortar plantillas, no implantar en FP ciclos LOE previstos, aumentar tasas en la universidad. Pero lo cierto es que se pueden incrementar los ingresos persiguiendo el fraude fiscal, gravando las grandes fortunas, aumentando la cotización de las rentas de capital y no las del trabajo, disminuyendo el gasto militar, retirando los inmensos privilegios financieros que tiene la Iglesia, eliminando los conciertos educativos con centros privados. Unos servicios públicos fuertes, una enseñanza pública universal y de calidad son necesarios para garantizar el estado del bienestar, dinamizar la economía, conseguir una sociedad más justa, nuevas generaciones más y mejor formadas, un futuro mejor para todos y para todas. No permitamos que los recortes, que se hagan recortes y que todo se deteriore. No a los recortes en la escuela pública, no a los complejos educativos. Sistema sanitario público, de calidad, sostenible y solidario, desde la vocación de aglutinar transversalmente en cualquier territorio y sensibilidad a toda la sociedad asturiana. Los recortes indiscriminados e injustificados, cuya finalidad es transferir los servicios rentables a las aseguradoras privadas e incrementar los beneficios de las multinacionales del sector, es decir, hacer negocios con la salud, mientras las declaraciones y los discursos ocultan sistemáticamente el alcance de la transformación que está en marcha. El Real Decreto del pasado 20 de abril es un verdadero torpedo en la línea de flotación de la sanidad pública. Los copagos en la farmacia, el transporte sanitario, las prótesis o la dietoterapia suponen penalizar a los sectores más vulnerables, pensionistas y crónicos, eximiendo a la clase política de su responsabilidad en el gasto farmacéutico y sanitario. Es particularmente indigna y antisocial la exclusión de las personas inmigrantes sin papeles, mientras se perfila un nuevo modelo sanitario contrario a la universalidad y solidaridad que asimila la atención sanitaria con el aseguramiento y reclasifica las prestaciones sanitarias en básicas, suplementarias y accesorias, dejando la puerta abierta a nuevas modalidades de exclusión y copago. En nuestra opinión, el deterioro de los servicios públicos no es la consecuencia de la deuda o la crisis tributaria, sino de la economía especulativa, los denominados mercados, que pretenden el desmantelamiento del estado de bienestar, incluida la sanidad pública, como estrategia de salida de la crisis. Sin embargo, la sanidad pública, muy bien valorada por la población asturiana, ha probado fehacientemente mayor equidad, calidad y relación coste-efectividad que otros modelos privados o mixtos. Es pues más barata y efectiva porque entiende la salud como un derecho y no una mercancía. Porque es un instrumento básico de cohesión social y seguridad para personas y familias y una de las conquistas fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas en los últimos 100 años. La sociedad asturiana, consciente de la magnitud de este desafío, necesita unirse y pronunciarse en defensa de unos derechos ganados con esfuerzo por generaciones y de un futuro solidario, sostenible y democrático, en el que la sanidad pública es irrenunciable, por su condición de universalidad, financiada solidariamente por impuestos para permitir el acceso de todas las personas a unas prestaciones sanitarias efectivas y de calidad, en manifiesta incompatibilidad con los copagos, siempre injustos, y con recortes presupuestarios arbitrarios e indiscriminados. Por su carácter público, que defiende
intereses particulares o corporativos, en oposición, por tanto, a la penetración de los intereses privados en la gestión y la provisión de los servicios del sector público. Y por la necesidad de afrontar la crisis económica desde la responsabilidad pública, de invertir con efectividad en la salud de las personas y no en bolsas de ineficiencia, actividades de dudosa utilidad sanitaria o la medicalización de la salud. Es decir, otorgando valor al dinero público con criterios científicos y éticos y no desde intereses corporativos o de las empresas farmacéuticas. Por la sanidad pública. Os voy a leer de parte final ya. Recordar, no a los recortes en la escuela pública, no a los conciertos educativos con centros privados, no a la privatización de la enseñanza. Y todos